Valencia y con ella toda España ha homenajeado hoy con dolor y todavía con mucha rabia a las víctimas de la Dana. Ha pasado un año desde la mayor catástrofe natural de nuestro país y sin embargo siguen abiertas demasiadas heridas. Aún hay preguntas sin responder. El desamparo de los afectados sigue vivo, recordarán aquello de solo el pueblo salva al pueblo, y falta mucho para la reconstrucción, no solo física sino también moral. Porque esta tragedia sigue estando presente, por eso hoy muchos valencianos no entienden que quienes no se mancharon de barro hayan asistido a un funeral de Estado al que no eran bienvenidos. La presencia de Carlos Mazón y también de Pedro Sánchez ha dolido, y ha dolido porque la herida sigue aún abierta. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy nos hemos vuelto a reencontrar con las víctimas de la Dana en Valencia, con sus historias, con sus lágrimas inconsolables, con su lucha por seguir adelante. Un año después hay cosas que no han cambiado. La huella de aquel dolor sigue viva y las riadas que arrasaron 237 vidas y muchos hogares aún se sienten en cada rincón. Hoy los familiares y afectados vuelven a ser protagonistas y sí, seguramente se sientan un poco más acompañados, pero la realidad es que la soledad sigue habitando en sus días. Y la política vuelve a no estar a la altura. Mazón sigue sin asumir responsabilidades, sin dar explicaciones de lo que hizo aquella tarde, y Sánchez usa el Congreso para hacer política con el dolor de las víctimas. Una vez más, los reyes de España han sido los que han vuelto a consolar y reconfortar de verdad a los valencianos. Laura Zembranos nos va a contar cómo ha sido el funeral de Estado esta tarde en Valencia. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Cuéntanos. José Luis. Pues ha sido un funeral muy conmovedor y muy emotivo, en el que se ha recordado una a una las 237 víctimas de la Dana. Los reyes han consolado a los familiares a la entrada y a la finalización del acto. Y es que hemos visto lágrimas, gestos de desesperación, de angustia e incluso gritos de los más de 600 familiares invitados al funeral. Muchos de ellos han acudido con fotos de sus seres queridos que hoy, un año después, ya no están. Hoy solo podían estar representados a través de 237 rosas blancas en su memoria. En representación de todos, 3 de aquellos que perdieron a sus seres queridos han intervenido para recordarlos. Era fuerte, alegre, valiente, soñadora, la persona más bonita y perfecta del mundo entero. Y todos los que tuvimos la suerte de tenerla cerca lo sabíamos. Estoy muy orgullosa de poder decir a los 1000 vientos que tú eras mi madre, porque tú eres inigualable. No podemos olvidar que hay familias que han perdido más de un ser querido, además de niños con toda una vida por delante. El momento más duro de mi vida fue decirles a los niños que no volverías. Pero no fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes. El poder siempre ha sido nuestro y sé que unidos haremos justicia. Gracias. En el funeral ha intervenido el rey Felipe VI, que se ha dirigido a los familiares de las víctimas con mensajes de cariño para acompañarles en el dolor de la pérdida. En su discurso también ha pedido colaboración entre todos para evitar que vuelva a producirse una catástrofe como esta, y ha insistido en que se debe seguir analizando las causas. He intentado ponerme en vuestro lugar, imaginar qué os podía decir. Y no existen las palabras perfectas, solo sé que hay un sentimiento de dolor sincero que me une, que nos une, a vosotros, a familiares, amigos y seres queridos. Es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y con serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras catástrofes.
Las víctimas habían pedido que no acudiera Carlos Mazón, lo ha hecho, ha asistido. El dolor y la rabia por la pérdida de seres queridos se ha escenificado en varios insultos hacia el presidente de la Generalitat, tanto al inicio como al finalizar el funeral. ¡Desgraciado! ¡Vete a la jueza, cabrón! ¡Qué puto cobarde eres! ¡Rata! ¡Nos has matado la vida! ¡A todos, cabrón! ¡Ríete, ríete! ¡Ríete! ¡No te queremos! ¡No te queremos! ¡Cabrón! ¡Mazón, división! ¡Mazón, división! ¡Mazón, división! Muy duros esos insultos, pero entendibles seguramente que ustedes también los entiendan. Bueno, horas antes, en un ambiente más tranquilo y favorable, Carlos Mazón ha hecho una declaración institucional rodeado de los suyos. Laura, ¿qué ha dicho en esa declaración? Sí, el presidente de la Generalitat ha admitido que la actuación de hace un año no fue suficiente para evitar la catástrofe. Por primera vez lo reconoce, llama a la reflexión, pero de nuevo pide evitar la confrontación. Debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos, también los días posteriores, cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcable. Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no fue suficiente y hoy, de nuevo, debemos reconocerlo. Bueno, pues en el Congreso esta mañana sus señorías han guardado un minuto de silencio en memoria de las 237 víctimas mortales de la Dana. Ha sido el único minuto de unidad que ha vivido el hemiciclo en la sesión de control al Gobierno. Feijóo ha puesto sobre el escaño la cita que tiene este jueves el presidente del Gobierno en el Senado para comparecer por el caso Koldo, y Sánchez no le ha querido contestar. Dice que hay que respetar la memoria de las víctimas. Sí, José Luis, porque el presidente del Gobierno se ha escudado en el aniversario de la Dana para no contestar sobre otros asuntos durante la sesión de control. Feijóo le pedía a Sánchez que adelante detalles sobre la comparecencia que tendrá que afrontar mañana en el Senado sobre el caso Koldo. ¿Piensa decir la verdad mañana en la comisión de investigación del Senado? Creo, señorías, que hoy no es el día. Hoy es el día de las víctimas de la Dana. Cuando pedimos suspender el pleno, que ustedes volviesen otra vez a la Cámara para asaltar Radio Televisión Española cuando las víctimas se estaban muriendo en la Comunitat Valenciana. Bueno, Sánchez no contestaba a Feijóo porque decía que no era el día, pero curiosamente sí lo ha hecho a las preguntas de control del Partido Nacionalista Vasco y de Podemos. Eso ha enfadado sobremanera al PP. Bueno, las víctimas de la Dana han seguido presentes durante toda la sesión. Gobierno y oposición han cruzado reproches mutuos. Así ha sido mucha tensión una vez más la que hemos visto en el hemiciclo. Sánchez no contestaba a Feijóo como hemos visto, pero sí lo hacía con cuestiones llegadas desde otros grupos políticos. Los populares se quejan de ello y comenzaba así el rifirrafe. Decía que no es el día, pero el resto de portavoces sí les ha contestado. Ha sido tan indecente que ha usado a las víctimas en este día de recuerdo para no contestar a la oposición. Siguen en lo que siempre están, instalados en el ruido, en la bronca. Sería el día para que pidieran perdón por lo que han hecho con la reducción de la jornada y también por la gestión de la Dana. Tienen 229 muertos a sus espaldas. Bueno, y volvemos al funeral de Estado, que ha sido el acto del día. La polémica, ya la saben, la presencia de Carlos Mazón, que ha recibido insultos al principio y al final de esta ceremonia laica. Y sobre ello hemos preguntado a nuestros espectadores, Laura. Sí, en nuestras redes hemos preguntado, hemos pedido opinión sobre si ven apropiado que Mazón asista al funeral por las víctimas de la Dana. Como ya hemos visto, finalmente sí que ha asistido y nuestros espectadores opinan que no debería de haberlo hecho y que debería haber respondido así a la petición de las asociaciones de víctimas. Pues vemos un 69 y un 31% que sí. Muchas gracias, Laura, luego volvemos contigo. Bueno, pues nada, día 29 de octubre. Un día, desde luego, para el recuerdo. En la memoria colectiva, yo creo que siempre va a estar esas imágenes dantescas, ¿no? que sufrían los valencianos
justo por estas horas. Qué duro, Cayo, ver a los familiares desolados con las fotos de sus familiares muertos en este funeral de Estado, que entiendo que ha sido, bueno, de alguna forma reconfortante para ellos en un día tan complicado. Bueno, sí, que duro y que entereza por parte de los familiares. No he tenido oportunidad de ver el funeral en la televisión porque en este momento no me encontraba en casa, pero lo cierto es que ahora estaba pensando qué terrible, qué entereza y bueno, estos gritos de Mazón que no acabo de entender por qué él no ha dimitido, por qué no se ha marchado. Si te parece, vamos a ver primero. Sí, yo quiero darle el foco, el protagonismo a las víctimas, luego vamos a hablar de Mazón, pero quiero que hablemos. Hoy es su día, hoy es el día del recuerdo, hoy es el día de todos los afectados, de los que han perdido negocios, familiares, casas. Sí, me supongo que todo el mundo está con las víctimas y además a lo largo de hoy y de ayer hemos oído programas de radio, reportajes en la televisión, entrevistas con las víctimas y yo creo que no hay nadie que no esté con las víctimas y que no sea consciente de lo terrible, de lo que están viviendo, de lo que han vivido, ¿no? Pero también quiero apuntar que aunque así piensa la mayoría de la gente, me parece muy mal y me entristece que se siga manoseando las víctimas, porque no dejan de ser manoseadas por la política y esto es lo que me parece tristísimo. Yo creo que el 99% de los ha pasado españoles... siempre, ¿no te parece? Las víctimas del 11M, las víctimas de los atentados de ETA... Sí, pero hay que decirlo porque si no esto... Hay que decirlo constantemente, ¿no? El 99% de la gente yo creo que lo siente así, que las víctimas son constantemente manoseadas por los políticos, de tal forma que se produce cada vez un alejamiento más en estos casos y cuando sucede todo esto entre la política y la sociedad, la política y la gente, los políticos y la gente. Y si ya estás cerca de las víctimas, me imagino que no es que te sientas alejado, es que no acabas de entender cómo estos seres pueden actuar, estas personas, los políticos en este caso, pueden actuar como si fuesen jugadores de un casino o algo así. Estamos viendo imágenes de los reyes de España, de doña Leticia y de Felipe VI, con las víctimas antes de ese funeral de Estado. Después, otra vez, cuando ha terminado ese funeral, se han acercado a ellos en el propio acto para charlar con ellos. Lo último que quiero decir es que quizá son los reyes los únicos que por parte de las víctimas les han sentido cercanos. ¿Y por qué creéis que son los reyes los únicos que hoy reconfortan desde el principio? Lo vimos desde el primer día, pese a que algunas bolas de barro se llevaron cuando fueron a Paiporta. ¿Qué han hecho los reyes que no han sido capaces de hacer el resto de los políticos? Aparte de no huir aquel día, que yo creo que eso fue una muestra de valentía y de cercanía con los afectados, ¿por qué, ¿por qué les han aplaudido? De hecho, ha habido un momento que estaban insultando a Mazón y de inmediato ha entrado el rey Felipe VI en el funeral y han empezado a aplaudir, ¿no? Han pasado del insulto Mira que a la veneración. Tú refiriéndote a esas imágenes precisamente de la entrada al acto, cuando los reyes se han reunido con algunos de los representantes de estos familiares y era curioso ver a ese momento, no ha entrado por ejemplo Mazón, pero sí que entraba el presidente del gobierno y algunos otros representantes y sin embargo... esto lo había organizado el gobierno y el gobierno había impedido que entrara Mazón, eso hay que decirlo también. Pero yo sí que he visto esa retransmisión y era curioso ver la cara de los reyes, es decir, en estos momentos yo creo que los reyes lo que sí han sabido es transmitir empatía, es decir, francamente ver las imágenes de la cercanía del rey, en los abrazos, en los comentarios, en uno de esos momentos salía precisamente cuando la reina, porque la grabación de la cámara, el sonido ambiente dejaba oír algunos de los momentos y yo en un momento determinado he oído también al rey decir, sí, porque bueno, esto es un momento, pero el dolor, pues sí, le sentía la familiar de esa víctima, sí, porque el dolor lo tienes cada día. O por ejemplo, cuando la reina está hablando con esta señora que lleva un traje gris, que es Toñi García, que es la representante de una de las asociaciones de víctimas, y que luego nos han contado que cuando están ellas dos hablando y están abrazándose, la madre de esta familia que ha perdido al marido y a la hija le está diciendo a la reina,
abraza a tus hijas todo lo que puedes, porque yo, dice, me acordaba de uno de los días que había desembarcado la infanta en uno de sus viajes y que la reina la abrazó. aquel abrazo, Ese abrazo que vimos todos, dice, no te veas ese día que estaba yo sola en casa, la tristeza que sentía. Quiero decir que a tu pregunta, posiblemente lo que no han sabido transmitir, esa empatía, esa cercanía, los políticos, por ejemplo, en este caso, la Casa Real, pues sí lo ha hecho. Bueno, hay que decir que el presidente es la primera vez que va a Valencia, después de todo este año. Ángel, ¿qué tenemos que aprender como sociedad? Ahora entramos en la clase política. Pues lo que tenemos que aprender es que a veces los servicios públicos funcionan y otras veces no funcionan. Y a veces funcionan muy bien y a veces funcionan muy mal, y un ejemplo es el 29 de octubre. Yo no voy a exculpar, aunque creo que después hay que matizar algunas cuestiones en relación a los no todos espontáneos insultos a Carlos Mazón, pero estamos ante un conflicto de competencias nacional, autonómico, provincial, local, que no debería producirse en ningún caso, pero menos ante una urgencia o emergencia nacional que ha devenido en más de 200 muertos. No puede ser que en un pequeño accidente de tráfico, estamos hablando de más de 200 muertos, en un pequeño accidente de tráfico intervienen los servicios sanitarios, que son competencia de la comunidad autónoma, la Guardia Civil de Tráfico, que es competencia del Gobierno central, los bomberos, que son competencia de la Diputación de la provincia o del municipio más cercano. Eso no puede ser. No podemos decir, no, es que el Gobierno central quiso activar la alerta a las 6:30 y el Gobierno autonómico no quiso activarla hasta las 8. La UME no fue, porque la UME no puede entrar en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo que la UME no puede entrar en la Comunidad Valenciana? Hay un policía autonómico, que no hay policía autonómica en Valencia, impidiendo que entren nuestros militares a la Comunidad Valenciana, y Albacete, que es Castilla-La Mancha, sí. Estamos ante un conflicto autonómico que ha devenido en 200 y pico muertos. Sí, quería decir algo, sí, estoy con Ángel, pero creo que no es bueno el ejemplo de un accidente de tráfico. Bien, es el ejemplo más común, más Ángel, diario. Permíteme, sí, claro. Estoy de acuerdo contigo. Simplemente que los políticos no ven cómo sacar tajada de un accidente de tráfico, y en este caso ven cómo sacar tajada. En este caso y en el caso de los incendios, ¿recordáis este verano? Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Ellos sí, claro. ven como la oportunidad de empaquetar el muerto a otro. Y entonces aquí es donde se produce el problema. Cuando las lealtades se quiebran, cuando todos tratan de sacar tajada de alguna forma, y cuando lo que se ha puesto en evidencia es que el Estado competencial y el Estado autonómico es un fracaso cuando ocurre esto. No cuando funcionan los trasplantes de corazón o el accidente de tráfico, pero cuando sucede esto, los políticos hacen todo lo posible para sacar tajada y ponen en evidencia que el sistema es un fracaso. Es el sistema un fracaso. La misma soledad tenían los de Zamora cuando este verano los incendios, la misma soledad tenía esta gente. Y si vuelve a suceder, porque no se ha hecho nada para evitarlo, probablemente vuelva a suceder lo mismo. Y entonces hay una especie de buitres que son de estos tipos, todos ellos en particular, porque nadie ha dimitido, nadie, ni del Gobierno central, ni del Gobierno autonómico, ni de la Confederación Hidrográfica del Duero, ni nadie sabe si había que hacer algo en el Pollo, el barranco este. Y tengo que decir que la ministra, se me ha olvidado el nombre, la ministra que Teresa Rivera. Sí. Teresa Rivera. ¿Ha pisado por Valencia? Tampoco ha pisado por Valencia. No, tampoco. No, porque ella está protegida. O sea, es como, a veces yo pienso que, voy a decir algo que no es muy correcto, que la Unión Europea, Bruselas, es un escondite de buitres, pero de buitres envejecidos que se esconden allí. No, puedo... Es tu opinión, es tu opinión. Bueno, es mi opinión, pero es que es un retiro de Creo que hay de todo, que generalizar que es un retiro de buitres... hay de todo. Yo he estado recientemente en el Parlamento Europeo y te puedo asegurar que hay muchos que trabajan, hay gente también joven, y además gente con ganas... Y además es ofensivo para los buitres lo que bueno, bien, Ángel todavía... De todas maneras, yo creo que tenemos que... Lo que quiero decir que a veces muchos políticos que han fracasado, y todos lo sabemos, en sus funciones... Todos encuentran ese retiro dorado a través de estas puertas, o que giran o que dejan de girar, pero vale, de acuerdo. Voy a decir que es un geriátrico dorado, algo así por el estilo, que queda mejor. Pero claro... ¿Te sorprendería si fueras al Parlamento Europeo el perfil de edad de los europarlamentarios? No estoy pensando... Dices por eso, gente que ya ha hecho lo suyo en su país y les mandan a Bruselas. No estoy pensando solamente... Pero quiero hablar de esto, quiero hablar del funeral. Vamos a centrarnos porque realmente es que es complicado, es decir, en este
terremoto acuático que nos ahogó a todos, porque yo hoy, volviendo otra vez a ver esas imágenes, me choca realmente lo que nos sigue impresionando. Mira que estamos tremendo. Ayer volvimos a ver bombardeos en Gaza, vuelves a ver barbaridades que dices, nos ponen los vellos de punta cada medio minuto, pero es que las imágenes, hoy volviendo a recordar la cantidad de reportajes que se han vuelto a hacer en la mayoría de las televisiones o en las radios, escuchando testimonios tremendos o las lecturas, y te vuelve a impresionar, es que te encoge el estómago, yo no sé por qué, y realmente esta tragedia. Vale, venga, pues vamos a empezar a analizar el que utilizó el tacticismo político para echar la pelota en el tejado del otro, pero para mí fundamentalmente hubo, es decir, una ineptitud tremenda desde el gobierno autonómico a la hora de abordar esta tragedia. Es decir, yo he vivido muchos años en Cataluña y conoces las famosas gotas frías y sabíamos las rieras donde no podías aparcar y que en verano estaban secas, y todo esto era algo que se conoce, y preveo yo o pienso que en ese gobierno había organizado sistemas para abordar este tipo de tragedias, aunque la dimensión de esta les sobrepasara. Pero este nivel de ineptitud a la hora de decir, oye, está ocurriendo esto desde las 8 de la mañana, hemos estado viendo estos testimonios que nos han vuelto a recordar estos días, que ya estaba todo esto anunciándose, y profesionales que decían, oye, esto está funcionando de otra manera de la que habitualmente suele ocurrir. Que hubo una ineptitud muy grave del gobierno autonómico, lo he dicho muchas veces no en lo este podemos programa. negar. Es un cúmulo de errores del señor Mazón, pero Sí. yo siempre destaco dos. Uno, el retraso en enviar esa alerta, que pudo salvar muchas vidas, en tiempo y en forma, y la falta de explicaciones de lo que estuvo haciendo en ese restaurante. Ayer conocíamos que lo acompañó a la periodista al parking. Hay una hora entre el parking y cuando va al CECOPI que aún no sabemos qué hizo. Es que ahora Esa podemos, falta de explicaciones que van a ir saliendo poco a poco, claro, y que él ha mentido, porque es mentira tras mentira. Siguiendo un poco la teoría de Cayo, de que todos los políticos buscan rédito electoral, sí, lo has dicho así, clarísimamente. Bueno. Ángel, ¿qué rédito electoral ha podido encontrar hoy Carlos Mazón asistiendo a este funeral cuando sabía que esos insultos iban a suceder, No, porque además, y que las víctimas no querían verlo? Además, tú has dado una clave de todo esto, y es que yo pensé que el funeral lo iba a organizar la Casa Real, acostumbrados como estamos los cuatro, ¿no?, a ir a actos de la Casa Real, pero tú lo has dicho muy bien, era evidente que el funeral lo ha organizado Presidencia del Gobierno con una consigna, y la consigna es: hay que dejar solo a Mazón para que solo se oigan los insultos a Mazón. Insisto, no lo estoy exculpando, ¿eh? Pero, a ver, en contra lo que opinaban la mayoría de los espectadores, yo creo que Mazón sí que tenía que ir a ese acto, porque si no es exactamente un funeral, pero bueno, por hablar coloquialmente, si es un funeral de Estado, pues es de Estado, y entonces tienen que ir los representantes del Estado, y por protocolo el primer representante del Estado en la comunidad autónoma es el presidente autonómico. Yo creo que hay rédito electoral, no ha... Bueno, Ángel, mira, vamos a ver un momento claro. ese saludo frío entre Pedro Sánchez y Carlos Mazón. Bueno, apenas se dirigen. Doña Leticia le ha saludado también con muchísima frialdad. Sí, también me ha parecido. Sí, también no sé si se puede ver ahora o no. ¿Puedo apuntar algo? Sí. También no os olvidéis que las comunidades autónomas, nuestros estados modernos, como lo queréis llamar, han creado, decías, ineptos, ¿no? Han creado un enorme aparato burocrático. Voy a ser otra vez malo porque tienen que gestionar puestos para los clientes, los políticos tienen. Y entonces te encuentras un tipo que está en protección civil, pero no tiene ni idea de cómo funciona protección civil. Y entonces no sabe dónde está la alarma, ni el teléfono móvil, ni cuál es su papel. Entonces quiero decir, también los gobiernos han generado este aparato de burócratas que son incapaces de resolver en situaciones... Bueno, pero aquí estamos hablando del presidente del gobierno, Bien, no de un técnico ni de un director general, que tiene que tener sus responsabilidades y conocer el paño de lo que No lo trabajan. conocía. Carmen, ¿tú crees que Mazón tenía que haber evitado asistir hoy a este funeral de Estado? Yo creo que las 24 sillas vacías que había entre los familiares le mandaban un mensaje suficientemente claro como para decir, aunque el protocolo, anda que no nos hemos visto veces, Ángel, que se han saltado el protocolo, en este caso, de este dolor tan extremo,
francamente, o sea, para estar escuchando ahí esos insultos que mientras estábamos... Pero yo, Carmen, te pregunto, Yo- no estoy yo en creo que desacuerdo, se lo podría haber ahorrado a las víctimas aunque he dicho, en este aunque he dicho que creo que sí tenía que estar el presidente autonómico, pero no estoy en desacuerdo del todo contigo. Pero entonces, yo, si José Luis me permite que te formule una pregunta, entonces, ¿quién va al funeral? Si no va el presidente autonómico, ¿quién va? ¿Sánchez? No, oye, en la misma representación autonómica. Hay una vicepresidenta. Tú puedes delegar. Ya, Tenemos bien. o sea, mira, lo mismo ¿Y que te Sánchez digo en que quién delega? lo mismo que te digo que en el gobierno sobraba la colección de ministros con sus ayudantes que han hecho el paseillo, parecía aquello la alfombra roja de la Seminci, que hace 2 días hemos estado en ella. muy bien. Vamos a ahorrarnos ese paseillo, francamente. Eso también a mí me avergonzaba. No lo quería ver. Y Sánchez sí. Pero no, Sánchez, te digo una cosa, tú me has dicho... Pregunto, te estoy preguntando. Sí, si este acto lo ha organizado el gobierno, evidentemente el presidente del gobierno tiene que estar Claro, ahí. lo ha organizado para él, entonces. Bueno, yo no sé para quién lo ha Sí, es organizado. evidente. Porque si las víctimas al final de este acto decía que en cierta manera se sentían reconfortadas, era algo que se les debía, un reconocimiento reconfortadas con los reyes. institucional por los reyes, por un acto Y por institucional. Sánchez, y por Sánchez. Pues, y por Sánchez. Ángel, Sí, no, claro, es te que me cuesta pongas como creerlo. te pongas, No, te pongas en como los te gritos, pongas y en tú. los gritos que se oían en la Claro, sala, es lo que se también oían, se qué oían. casualidad, "Fuera, ¿verdad?". presidente, Sí, también. sí. No, se oían también, fuera, presidente. poquitos. Pero los insultos demoledores, Sí, con los claro. adjetivos demoledores Claro, de eso se que se trataba. añadían al presidente autonómico, yo creo, francamente, yo soy mazón y vamos, anda, Pero que yo no creo que- delegan, Ya, yo no creo que- delegan veces. yo creo que- Era su oportunidad de oro, además, para quedar... Y entonces en estaríamos hoy condiciones. diciendo, Mazón abandona a las víctimas, estaríamos Yo diciendo, ¿no? creo que tiene que ir a aguantar los insultos. Sí, sí. Les ¿Ves? aguante. Bueno, Va en el perfecto. sueldo, va en el sueldo. No hay más, van en el sueldo. No lo pone en la Aguantas nómina, los pero va en el insultos. sueldo, sí, sí. Yo, a mí hoy ese vacío Y además me hubiera gustado Y verlo. además, Ya, claro, sí, y además sí. las víctimas, perdón un momento, No por nada, no, porque tú estás imaginándote No estoy imaginando una nada, estoy en la interpretación realidad. política, incluso ideológica. Claro, en eso estamos, ¿no? Para Estamos mí en una tertulia para política, mí, ¿no? Sí, correcto, pero para mí, y yo lo que defiendo ahí, es una ausencia Que no de sea corazón, política, que no sea política. de corazón. O sea, por humanidad, ¿te refieres por humanidad? Pero bueno, vuelvo a insistir, humanidad. No creo es que tienen política. que aguantar los insultos y creo que está bien que las víctimas manifiesten, se desahoguen allí insultando a Amazon o al que sea. Se acabó. Bueno, vamos a hablar de Pedro Sánchez porque lo veíamos antes, ese cara a cara hoy entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. No ha querido el presidente del Gobierno contestar a la pregunta que le hacía sobre la declaración mañana en el Senado por el caso Koldo. Mañana lo analizaremos aquí, todo lo que diga el presidente del Gobierno, pero sin embargo sí que ha contestado después al Partido Nacionalista Vasco y a Podemos. No sé, ¿qué os parece? Bueno, son sus socios. Bueno, pero quiero decir, si no... Quiero decir, son sus socios, sí, claro. Sí, claro. Los otros, la oposición, digamos. Pero Es que si pienso que debería... Si tú tratas de hacer, digamos, o vincular ese luto o ese respeto a las víctimas, porque hoy no es el día de entrar en disputas políticas, hazlo para todos. Incluso pide la suspensión del Pleno, si hace falta. Claro, yo estoy de acuerdo. Si lo haces así, hazlo para todos. Si estás triste... manifiestas esta tristeza para todos. Pero lo cierto es que no es así. Entonces él se refiere al PNV y a Podemos porque son sus socios y entonces punto. En último caso está muy bien cuando se ha recordado que, recordáis que no se suspendió el pleno en plena Dana porque había que repartirse los puestos de televisión. Yo creo que ese detalle hay que recordarlo. Entonces, como podéis ver, no odio a los políticos, pero Eso ellos... fue al día siguiente, el Partido Popular Sí, pidió que exacto. se suspendiera. Pero ellos siempre están... no se hizo así. Quiero decir, ellos, igual que el tipo que vende algo, siempre está haciendo publicidad de lo que vende, ¿eh? ¿Es correcto? Sí. Los políticos siempre están vendiendo algo y tratando de captar a los clientes. Y les hay gente resistente, yo en mi caso. En este caso estoy siendo resistente, no compro la mercancía, pero ellos saben que cualquier oportunidad es buena para vender algo. Resistente Sánchez, ¿eh? Yo de todas maneras, fíjate... ¿No estás de acuerdo? Sí, claro que estoy de acuerdo. Creo que hoy vais a estar los dos de acuerdo y yo... No. A mí me toca Estás en el medio, Carmen. Yo me toca Pepita Grilla. Pues mira, Pepita Grilla, en este caso, Vale, venga. Pepito Grillo. En este caso, por ejemplo, en la pregunta, y yo pienso que hace PNV, no sé qué pregunta hace Podemos, pero resulta que... Podemos creo que era algo de vivienda. Si no Era me de equivoco, vivienda sí. y lo de PNV era algo sobre la multirreincidencia en los hurtos, tal y cual. Comprende que el tono de esa preguntita
no es la misma que... ¿Escuchasteis la intervención de Feijóo que le dio hasta debajo? Con todas las de la ley. Es una pregunta de control donde la oposición es dura y donde el presidente está obligado a contestar a lo que se le formula. No lo justifico, quiero decir que me parece que se equivoca si dice hoy es el día de respeto a las víctimas, yo lo hubiera respetado hasta el final. Pero humanamente comprendo que contestar a la pregunta, es decir, el bombardeo de mentiras que le había expresado en su pregunta Feijóo, mentira esta, mentira la otra, mentira la del más allá, frente al decir... Oiga, ¿cree que podemos aprobar esto de la multiresidencia de los usos? Es decir, que ahora para que el presidente del Gobierno conteste a las preguntas de control hay que ser amable y suave. Amable no. Ángel, amable no. A ver, es que la respuesta de Sánchez hubiera sido muy sencilla, porque la pregunta, como dice Carmen, de Feijóo era, ¿va usted a mentir, o sea, ¿va usted a decir la verdad mañana en el Senado? Te levantas y dices, sí, y ya está, y te sientas y no sigues. Pero me ha sorprendido... porque Sánchez, yo soy muy de Sánchez, ¿no? Entonces, Sánchez no suele rehuir la confrontación. Es más, Sánchez se retroalimenta de la confrontación. Entonces, bueno, pero él lo que ha querido es dejar mal a Feijóo y decir, mire, un día como hoy usted está aquí en la refriega política, pero si a Feijóo lo puede dejar me mal elevo ¿no? y no entro al trapo. Bueno, y pierde la oportunidad de haberlo llevado hasta el final, respondiendo posteriormente. Pero yo te digo que humanamente comprendo que el tono de una pregunta no es que haya que hacerle preguntitas delicadas, está claro que no. Me hace gracia porque hoy tenemos a Cayo dándole a los políticos por todas partes y luego tenemos a la comprensiva de Carmen Domínguez con la política. Muy bien, eso está bien. Pues vamos a hablar de... Hoy las lágrimas que he visto y que me las creo me tienen el corazón debilitado. Hay que humanizarse. Dejarme que vayamos a otro asunto, porque vamos a hablar también del caso Koldo. Hoy el Español ha entrevistado a Koldo García y admite que cobró del PSOE más de lo que señala la UCO, una parte de billetes grandes porque, bueno, nadie los quería, dice. Además, el PSOE admite en el Supremo, según este digital, que pagó 735.000 euros en billetes a altos cargos que no eran ni Ábalos, ni Cerdán, ni Koldo. Laura. Efectivamente, esa cantidad aparece en los documentos presentados al juez Leopoldo Puente, que revelan también que se retiró medio millón de euros en efectivo de sus cuentas entre 2017 y 2024. Es una información que hemos conocido hoy, mismo día en el que ha declarado en el Supremo, en calidad de testigos, el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y la secretaria del área de organización, Celia Rodríguez. Ambos ofrecen una versión que coincide con los escritos enviados por el partido al alto tribunal. Niegan que existiera una caja B y sostienen que todas las liquidaciones de gastos se centraban en Koldo García. O sea que Koldo García era el que manejaba ahí el cotarro y todo el dinero en efectivo. Bueno, hoy también hemos conocido la sentencia para el exprocurador socialista soriano Ángel Hernández, acusado de violencia de género y atentado contra la autoridad. Un juzgado de Soria le ha condenado a 1 año y 9 meses de cárcel, aunque es verdad que no entrará en prisión. Así es, los hechos sucedieron en febrero de 2024, cuando el entonces procurador del PSOE fue detenido por amenazar y golpear la puerta del domicilio de su entonces pareja sentimental, quien es agente de la Policía Nacional. La sentencia se dicta tras un acuerdo entre las partes, después de que Ángel Hernández reconociera los hechos esta mañana, en contra de lo que había aconsejado su abogado. No entrará en prisión, pero sí que tendrá que indemnizar a su expareja con 3.700 euros, tiene prohibido acercarse a ella durante 3 años y deberá realizar un curso de reeducación contra la violencia machista. Bueno, pues también desde el PSOE de Castilla y León nos llega hoy una noticia un tanto contradictoria. Esta tarde la vicesecretaria general del partido, Nuria Rubio, ha negado que el PSOE sea coautor de la ley de publicidad institucional de la comunidad que el partido de Carlos Martínez pactó con Vox. Vamos, que niega lo evidente. Sí, José Luis, y todo después de que 25 empresas de comunicación de Castilla y León hayan recurrido la inconstitucionalidad de la norma. Estas denuncian que incumple la ley de contratos del Estado y que impide las subvenciones a medios que tengan denuncias por bulos. Hablamos de denuncias, no de sentencias. Hoy Nuria Rubio ha dicho respetar esa reclamación de los medios, pero niega que el PSOE haya pactado con Vox y señala a la Junta. Creo que la Junta está utilizando un argumento bastante torticero, porque es la Junta la que tiene la capacidad de hacer el desarrollo reglamentario posterior a la ley para ponerla en marcha. Nosotros nos habíamos comprometido a clarificar
lo del 33% para que sea solamente publicidad de la Junta de Castilla y León y sus instituciones, y así lo haremos. Yo es que estoy ojiplático porque sigo leyendo aquí un titular en el diario.es: el PSOE niega la autoría de la ley de publicidad institucional pese a votarla con Vox. Señor Rubio, no mienta. Las enmiendas estaban pactadas con Vox. Cometieron el gran error de no hablar con los medios de comunicación. Elaboran una ley que afecta a todos los medios de comunicación de esta comunidad y ni siquiera son capaces de hablar con el Colegio de Periodistas ni con los propios medios de comunicación, que bueno, al final lo que se busca es controlar aún más a todos los medios, y con el riesgo de que además algunos cierren. Un breve comentario, os voy a preguntar a vosotros dos que sois periodistas, a Ángel y a Carmen. Ángel. Pues mira, José Luis, a ver, define autoría. Tú has dicho la palabra autoría citando un titular. Bueno, a ver, autoría, si por autoría entendemos origen, es verdad. No, el origen es de Podemos, claro, está claro. El origen es de Podemos, aunque después, bueno, la articulación de la ley, iba a decir el origen es de Vox, depende en qué momento pongamos el origen, ¿no? Pero claro, como tú acabas de decir, al final es una ley, pues, enmiendas que se pactan, que pactan Vox, Podemos, el Partido Socialista y creo que algún grupo más de la Cámara. No pasa nada, sois oposición y la oposición se une. Esto es un Parlamento y en el Parlamento se pactan cosas. Nos parecerá bien o nos parecerá mal, nos gustará la ley o no nos gustará. Pero como tú has dicho, es que se han pactado las enmiendas y pactar las enmiendas es pactar el ¿Qué ocurre? Que 25 medios de comunicación de esta comunidad han recurrido al Tribunal Superior de Justicia esta ley por supuestos de inconstitucionalidad. Y yo no sé si Carmen, el Partido Socialista, bueno, pues está preocupado ahora, ¿no? Por todos los destrozos que pueda ocurrir a partir de ahora. Fue una jugada que salió mal y que a más de uno le explotó en la cara. Y como tú muy bien dices, evidentemente un tema que afectaba tanto a los medios de comunicación y al propio periodismo, que no se contara para nada en absoluto, ni con medios, ni con representaciones colegiadas o del tipo que fueran, con los periodistas. Y efectivamente, aunque ahora alguno se extraña de que se le ponga en medio de esa jugada estaba el Partido Socialista, como empezó Podemos en su arranque de toda la idea, Vox, que se metió por ahí y que ahí hubo una unidad que luego de pronto una jugada de la Junta hizo que todo lo que allí en las Cortes se había acordado se complicara de otra manera, y ahora, por ejemplo, el tema de esos pequeños medios que se encuentran con una decisión que les deja atados de pies y manos para su continuidad, realmente es grave. Pero bueno, pero esto va contra la libertad de prensa, y contra la pluralidad, en esta comunidad, que afortunadamente hay muchos medios. Y está bien que en las Cortes regionales este tema se analice y se trabaje a fondo, pero vamos, que luego cada uno que aguante su vela, porque más de uno estuvo en esta decisión evidentemente equivocada en el arranque. Y sobre todo que no mientan. Os quiero preguntar rápidamente, curioso que todos los responsables de los pagos en efectivo del Partido Socialista sitúan ahora a Koldo García como esa persona clave. Dice que iba él, su mujer o un mensajero a por los sobres con dinero en efectivo a la sede de Ferraz. En fin, esto... Pero es que son los gerentes, ellos. Sí, bueno, él es el exgerente en estos momentos. Entonces, ellos son los gerentes. Aparentemente ellos hacen llegar el dinero y después reparten el dinero. ¿Es lo que hace el gerente? Sí, ¿no? Entonces ellos eran los gerentes. No entiendo qué hacía el gerente, pero para mí, quiero decir, y pienso que para mucha gente el asunto está claro. Los partidos necesitan mucho dinero, allí entra dinero, nadie te va a decir que hay una caja B, y luego alguien lo reparte de alguna forma y cuando le pillan tratará de camuflarlo. Pero creo que es así. Los partidos, en este caso, ¿otra vez la antipolítica? No, por favor. No, otra vez, no. Pero Sarkozy está en la cárcel por un tema de financiación. Los Gürtel era un tema de financiación, Filesa era un tema de financiación, pero siempre es lo mismo. Son máquinas que necesitan mucho dinero, cobran las mordidas y entonces después pues el dinero desaparece. Pero no es antipolítica, es denunciar y poner evidencia. Por favor, políticos honrados de este país, llamen a Cayo Sastre, hablen con él, que vean que son de otra pasta y que no todos son iguales. Pero en este caso, no te va a sonar mucho el móvil. Todo esto es que se tiene que demostrar, quiero decir. Claro que yo he alucinado cuando han explicado que decir, no, es que mire, cuando nos íbamos de un viaje, las dietas, había una señora que contaba
los billetes, los metía en un sobre y luego pasábamos unas facturas. Bueno, el juez le ha preguntado que si en una comida, en un restaurante, cogían todos los tickets, si eso valía. Claro, claro, ¿qué sistema es eso? O, por ejemplo, el otro día me parece que explicaba el ministro Puente, precisamente, él decía, oye, yo muchas veces me olvido de pedir el ticket de un taxi, como diciendo, mira, qué pena, pues mira, un taxi que no cobro. Pero bueno, ¿qué sistema de control es ese? Y que explique... Ángel, brevemente, que nos vamos a publicidad. Yo creo que la clave, a ver, porque las informaciones no coinciden. Laura nos hablaba de medio millón de euros, otros medios 700, otros 940.000, bueno, entre medio millón y 1 millón. Son cantidades cuantiosas. Pero yo creo que la clave de todo esto es el pago en metálico. Es que los pagos en metálico, a partir de determinadas cantidades y en muchas operaciones, no están permitidos. Tú vas a comprar un coche y ni siquiera la señal la puedes pagar en metálico. Hay que pagarlo con tarjeta de crédito o por Bizum o por transferencia bancaria. Las nóminas que nos pagan nuestras empresas, las colaboraciones en este programa o en otras colaboraciones, a nadie se le ocurre pagar en metálico, porque no se puede o porque está prohibido por ley, ¿no? Aparte de lo poco operativo que es, salvo que vayas a robar. Si vas a robar es operativo, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de un lío en el que se ha metido Carlos Martínez en León por no pronunciar la copulativa. Algunos dicen que se está burlando de la provincia de León. Y no se pierdan la entrevista con Mariano Alonso Puig, que nos va a reconfortar, yo espero que también a Cayo, con todo, no con la política, sino con todo. Bueno, todavía sigue el malestar y el enfado mayúsculo en León con el candidato socialista Carlos Martínez por bromear con el nombre de Castilla y León sin la copulativa en el mitin de este fin de semana en la capital leonesa junto a Pedro Sánchez. El alcalde José Antonio Díez dice que Martínez desprecia a León. La UPL cree que fue una burla y los leonesistas han cargado duramente en las redes sociales contra el dirigente socialista. Una polémica que ha llegado incluso a medios nacionales como El País, que titulaba "La omisión de la Y de Castilla y León aleja a los leoneses y al PSOE local del candidato autonómico". Bueno, pues Chema Nieto dibuja hoy su viñeta sobre este asunto. Se observa mejor la vida con una luz encendida. ¿Estás pensando en dedicarte a la política autonómica de Castilla y León? Consigue nuestro pack completo de Y de Castilla y León, imprescindible para alcanzar el éxito. Una colección de Y en todos los estilos, con las que respetarás todas las sensibilidades y todas las identidades de las personas, las minorías y los territorios. En Castilla y León, respeta la conjunción. Bueno, pues bien podría ser una campaña de turismo, ¿eh? En Castilla y León, respeten la conjunción. Muy bueno. Ángel, mal estreno, ¿no?, para Carlos Martínez en León, una tierra donde el Partido Socialista tiene un peso importantísimo. Pero, José Luis, tú decías que han hablado de burla ninguna, desprecio a León ninguno por parte de Carlos Martínez. Podemos criticarle, podemos... con cariño, su torpeza, no le estoy llamando torpe, no, su torpeza. Sí. Es verdad que hay una sensibilidad en León provincia, en León ciudad, por la I, que es una conjunción copulativa, y a veces da la sensación de que determinadas formaciones políticas, su prioridad no es un helicóptero sanitario, sino la Y, ¿no? Bueno, a ver, que por supuesto que es Castilla y León, que son dos regiones históricas dentro de una misma comunidad autónoma, pero desde luego ni desprecio ni burla por parte de Carlos Martínez, entiendo yo. Bueno, aquí el alcalde de León ha aprovechado bien, también de acuerdo, para está vendiendo, la patita, como decía y Cayo, su propio partido, que eso, en fin, últimamente le da y hace votos. bien también, sí, sí. De todas maneras, es que es un patinazo, en serio, no tiene asesores, es decir, no sé cómo decirte, es el típico chiste, o sea, es como si que te pones a hacer un chiste de muertos en un funeral, es decir, hay cosas que no. Por ejemplo, tú dices en Soria, pues que esto es Castilla, y León, y Soria, y Valladolid, y se escucha, pero en León, o sea,
Es que es un patinazo y yo creo... Es como ir a Calatayud y preguntar por la Dolores. Por la Dolores, por ejemplo. No, nos podemos reír, pero oye, es que durante mucho tiempo la I copulativa esa, cansina, nos dio muchísimo trabajo, hasta que logramos, yo me acuerdo en todos los textos que teníamos que borrar el guioncito de Castilla, guión León, y era Castilla y León, y me acuerdo también, era una anécdota de uno que por asimilación hablaba de Castilla y La Mancha. Bueno, pues no, pero esta copulativa aquí está muy bien puesta y está muy bien puesta en el Reino de León. O sea, donde precisamente no tienes que hablar de la Dolores, es en León, Ángel. Bueno, quizá a Carlos Martínez le está costando conocer la comunidad y yo creo que, en fin, eso tiene que empezar a conocer, sobre todo ciertas sensibilidades, ¿no? Que como alcalde de Soria quizá las desconocía, pero... Ver a los periódicos, ver a la tele. Sí, tiene que leer los periódicos, está claro. Y sus asesores que trabajen un pelín, o sea, un poquito. Vosotros seguís más a los políticos, pero no acabo de entender un error, una confusión, algo. ¿Por qué añade esto y Burgos y Soria y todo esto? ¿Por qué añade esta coletilla? No entiendo muy bien aquello. Pero quizás se resume en que es su estilo, probablemente sea su estilo. Tuvo un pequeño incidente con un carnaval o algo así por el estilo. Papamóvil. Papamóvil. Puede que tenga cierta gracia todo esto, nada más, ¿no? Pienso, no sé. Bueno, a ver, lo que para algunos nos puede parecer una torpeza sin más, sin ningún tipo de... Puede que sea su estilo. Estamos viendo que León ha sentado como, en fin, es lo mismo, permíteme que me ahorre las palabras. Que recuerda a Cayo, es decir, la historia... Y yo me apiado de él porque yo lo digo muchas veces, ¿eh? Claro, digo Castilla-León sin querer... Castilla-León, que sí. No, yo ya porque lo tiene... Había un consejero fallecido, Tomás Villanueva, lo recordaréis, que en las ruedas de prensa decía Castellón. Castellón. Pero bueno, es un problema de dicción o de no pronunciar bien José Luis, las dos palabras con la copulativa. Como Cayo lo ha recordado, es decir, la anécdota también tan mal llevada del asunto de la escobilla aquella del carnaval, hubo a gente que le ofendió más que a otros. Eso es lo mismo. Claro, y algunos lo llegó a denunciar. Y la I copulativa esta es lo mismo. Aquí no entiendo muy bien por qué dice Castilla-León y Burgos y Soria y todo esto, porque entonces te estás recreando... ¿Qué hora era cuando...? Bueno, Ángel. No, me estoy preguntando. Es que era un mitin que estaba Pedro Sánchez escuchándole además. Quería decir que estamos todos dentro podríamos de esa decir casi que era el copulativa. mitin de arranque de campaña. Y insisto, una provincia como la leonesa, donde el Partido Socialista tiene mucho peso y está gobernando en la capital. Bueno, vamos a cambiar de asunto completamente. Hoy hemos tenido el privilegio de charlar con el doctor Mario Alonso Puig, que se ha convertido en una referencia imprescindible en este país en motivación y liderazgo. Hace apenas unas horas cautivó a un numeroso público en una conferencia organizada por Caja Rural de Salamanca. Él se define como un eterno buscador de la felicidad y de la calidad de vida, y con su mirada única, que combina ciencia y humanidad, nos recuerda una verdad, la verdad muy poderosa. El mayor potencial para transformar nuestras vidas no está fuera, sino dentro de nosotros mismos. Acompáñenos en esta inspiradora charla con él. Pues Mario Alonso Puig, muchas gracias por hacernos un hueco aquí en el Palacio de Congresos antes de esa conferencia que va a impartir en Caja Rural de Salamanca para ese acto tan importante. En sus conferencias usted muestra un espejo para que la gente que le escucha, digamos, vea una realidad que quizá tenía dormida o estaba adormecida, y cuando se reflejan, la mayor parte de las veces sus vidas cambian. Y todo esto bajo una idea fuerza, que es la que usted siempre dice: el amor también cura. ¿Y eso cómo encaja en esta época tan materialista, tan individualista? Pues precisamente a veces cuando nos hemos vuelto tan materialistas y otras cosas que muchas veces no son agradables, precisamente en esos momentos de crisis, momentos de dificultad, cuando el ser humano se convierte en un buscador. Porque ya las viejas seguridades no le sirven, las viejas ideas tampoco le resuelven la vida, y en ese momento pasa de alguien que ve la vida pasar a alguien que busca cómo transformar su vida. Por eso los momentos de oscuridad pueden ser la antesala de momentos de descubrimiento y momentos de luz. No olvidemos que, como decía el gran poeta libanés, detrás de la noche más oscura siempre está la promesa de un precioso amanecer, ¿no? Entonces, creo que es perfectamente compatible estar viviendo un momento difícil, un momento de, muchas veces de grandes conflictos, de enormes polarizaciones, y eso, sin embargo, no tiene por qué hacer caer la esperanza y la fe en que las cosas pueden mejorar. Y es muy importante porque hasta nuestras propias células escuchan nuestros pensamientos. Ya no es solo un tema de
compartir, un tema de conectar, que ya de por sí tendría mucha importancia, es que es un tema de salud. Es que realmente nuestro cuerpo es tremendamente sensible a nuestras emociones, a nuestros pensamientos. Y si una persona en momentos de dificultad, en momentos de crisis, en momentos de complejidad, cae en la desesperanza, su sistema inmune, que es el que nos tiene que defender precisamente contra las bacterias, los virus, los tumores, lo nota y mucho. O sea, sobre todo hay una estirpe de inmunocitos, de células inmunes, los linfocitos CD8, que son muy agresivos frente a bacterias, virus y tumores y son extraordinariamente sensibles al estado emocional de una persona. También hay otros, los NK, etc. Entonces, la esperanza es algo que nunca podemos perder. La esperanza no que las cosas sucedan como queremos, sino la esperanza de que las cosas pueden mejorar, de que algo nuevo se puede abrir, de que pueda haber un amanecer. Habla de polarización política, emocional. Desde su experiencia, ¿qué mecanismos mentales nos llevan a encerrarnos en ciertas trincheras ideológicas y cómo podemos abrirnos también al diálogo real sin sentir que cedemos a nuestras propias convicciones? Es una gran pregunta. Hay preguntas que yo prefiero responderlas con metáforas, con imágenes, porque quizás se entiendan mejor. Y eso explica el enfrentamiento y también explica la posibilidad de conexión. Yo creo que imaginemos un mar lleno de olas. Obviamente todos sabemos que esas olas están hechas de agua de mar, es decir, todas comparten la misma naturaleza, la misma esencia. No hay una ola que tenga agua de mar y la otra no la tenga. Pero cada ola es distinta. Uno se queda mirando el mar y no ve una ola igual. Es como las llamas, como el fuego en una chimenea, todas son distintas. Por eso tiene ese poder hipnótico, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que cuando una ola se fija solo en su apariencia y se olvida de su fondo, empieza a compararse con las otras olas. Ha perdido lo que las conecta y ahora solo se queda en lo que las separa. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros perdemos conexión con la esencia que nos define y que nos hermana a todos, porque José Luis, Mario y todas las personas que nos estén viendo quieren ser felices y sufrir menos. Nos hermana mucho más nuestra humanidad que nuestras ideas, sean políticas, religiosas, lo que sea. Cuando perdemos conexión con eso, solo nos quedamos con la forma. Y al quedarnos con la forma y perder la experiencia del fondo, entonces nos damos cuenta no ya de lo que es distinto, sino de lo que es distante. Y ahí vienen los enfrentamientos. Por eso todas las personas que quieran favorecer que haya conexión, han de favorecer que el ser humano reconecte con su verdadera esencia, que no es lo que tiene, es lo que es. Yo no sé si le pasa como a mí, yo últimamente estoy escuchando a políticos, contertulios, gente en la calle, que hemos dejado de ser libres, que cada vez somos menos libres, incluso se cuestiona la democracia, que dicen que está en peligro. ¿Hay más miedo ahora a expresarse, a decir la verdad por miedo a etiquetas, a que nos coloquen en sacos ideológicos que no nos corresponden? Y, fundamentalmente, ¿esto nos afecta emocionalmente también? Sí, no cabe duda que el miedo es un elemento que juega un papel fundamental en la vida de todo ser humano. Hay un miedo, que es un miedo lógico, el miedo pues, al depredador, el miedo a la persona que nos quiere hacer daño. ¿Pero el miedo a opinar? Exacto, hay un miedo que es un miedo mental. Es un miedo a ser excluido por expresar una idea, por tener una opinión diferente, por manifestar una perspectiva que es distinta. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque si no hay un diálogo abierto, si no hay una conexión, si no hay un encuentro entre diferentes perspectivas, llega un momento en el que parece que solo una es la que tiene realidad. Y yo suelo decir algo, que es que el punto de vista solo es la vista desde un punto. El punto de vista nunca es la realidad. La realidad la aprendemos, la acogemos cuando conectamos distintos puntos de vista. Si yo tengo miedo a manifestar mi opinión porque me van a excluir, me van a etiquetar, me van a rechazar, pues lógicamente pasan dos cosas. Una, que ahora hablaremos, que es a nivel de salud, y la segunda es a nivel de convivencia. Lógicamente, si perdemos lo que es una celebración real, no hipotética, de la diversidad de formas de ver las cosas, pues lógicamente nuestros recursos son menores. Desde el punto de vista emocional está más que demostrado que vivir asustado es algo tremendamente dañino para el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando uno vive asustado se activa lo que se llama el eje del estrés,
El estrés es un mecanismo natural que nos ayuda a defendernos de los peligros, a estar atentos cuando cruzamos una calle, a estar un poquito con esa atención que es necesaria sencillamente para evitar los peligros. Cuando el eje del estrés está permanentemente activo, hay una elevación sostenida en una hormona del que llevo hablando muchos años que se llama el cortisol. El cortisol, cuando sigue los ritmos del día circadiano, el ritmo alrededor del día, funciona muy bien y de hecho la ausencia de cortisol es incompatible con la vida. Hay que dar suministros, suplementos de cortisol, medicación en este sentido. Pero cuando el cortisol está permanentemente elevado, uno de los efectos que tiene más dañinos es precisamente sobre el sistema inmune. Sobre el sistema inmune, donde puede hacer dos cosas. Lo primero que puede hacer es impedir que sea lo agresivo que tiene que ser frente a un agente patógeno, bacteria, virus, tumor, número uno. Pero número dos, puede producir un desarreglo, esto es una cosa muy sorprendente, como un poco contraintuitiva, en el funcionamiento del sistema inmune y puede dar lugar, ese estrés crónico, a enfermedades autoinmunes, desarrollo de patologías malignas, patologías cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas. Por eso es muy importante que en los entornos en los que estemos procuremos que no exista ese miedo. Que no exista ese miedo a expresar lo que uno siente, que no exista ese miedo a reflejar lo que uno necesita, siempre con respeto, siempre de una forma amable, porque si no es muy dañino. ¿Y usted, doctora, a quién achaca ese miedo? ¿A la clase política que nos ha dividido a esta sociedad? No sé si los medios de comunicación. Bueno, yo creo, Gandhi decía una cosa que a mí me impactó mucho. Él decía, cuando señales con el dedo a una persona, no te olvides de que 3 dedos te señalan a ti. Entonces no cabe duda que hay figuras por su relevancia, por su constante aparición en medios de comunicación, pues que se convierten en referencias, que las personas pues prestan mucha atención a lo que dicen, y estas personas muchas veces en la esfera política tienen la gran responsabilidad de honrar la verdad y sobre todo de buscar el bien común, ¿no? Ahora, no podemos achacar, desde mi punto de vista, todos los males de este mundo a la clase política. Cada uno tiene que hacer su propia reflexión y decir qué parte de este mal lo estoy generando yo. Soy una persona en la empresa, en la familia, en la sociedad, que estoy abierto al diálogo, estoy abierto a que otras personas de forma respetuosa me expresen un punto de vista diferente o no. O me pongo a rebatir de una manera casi violenta, aunque sea verbalmente, con alguien porque sencillamente no estoy de acuerdo con su opinión. Entonces, cada uno tiene que hacer su reflexión, porque es muy tentador señalar con el dedo a alguien y es muy fácil olvidarse de lo que uno tiene que mejorar, lo cual no quiere decir que cada uno no tenga responsabilidad. Es decir, todos tenemos nuestra responsabilidad y el grado de responsabilidad depende también de la posición que una persona tenga. O sea, que se señala tanto últimamente. Hay un asunto que yo creo que sí que ha evolucionado muchísimo, la salud mental se ha convertido, vamos a decir, en un asunto de Estado, cada vez más gobiernos hablan de ella, lo estamos viendo en los parlamentos, pero es verdad que la sociedad sigue mostrando altos niveles de ansiedad y de agotamiento. ¿Qué estamos haciendo mal para que este enfoque, digamos, colectivo del bienestar emocional no acabe de funcionar? Yo creo que probablemente es la pregunta más importante que nos podemos hacer. ¿Qué no estamos haciendo bien? Pues yo creo que lo que no estamos haciendo bien es el ser coherentes. Por ejemplo, muchas veces se dice que lo más importante es la educación. Y todo el mundo coincidiría en que la educación es fundamental en la buena marcha de una sociedad. Pero realmente los profesores, los medios educativos, ¿se sienten apoyados? ¿Sienten que hay una inversión real o sienten que hay poco más que algunas palabras, ¿no? Se habla también de que efectivamente la salud mental es un tema de inquietud global. ¿Realmente se están poniendo los medios para poder ayudar a todas las personas que están pasando por ese bache, por esa cima, por ese túnel en su vida o no? Esto es muy importante porque yo tuve un profesor en Boston, muy reconocido, el profesor David Perkins, que decía: en la vida las cosas no se resuelven con deseos, se resuelven con inversiones.
Estamos realmente invirtiendo en eso. Entonces, ¿qué ocurre con el tema de la salud mental? Desde mi punto de vista, la salud mental es la expresión de... A ver, hay situaciones que tienen una base genética, química, pero son pocas. La mayor parte tienen que ver con que la persona está sufriendo, la persona no sabe cómo reducir ese sufrimiento, no encuentra un sosiego, no encuentra una paz. Y desde mi punto de vista hay una serie de razones que están en la raíz de ese sufrimiento. En primer lugar, la pérdida de la atención. La atención tiene una importancia fundamental en la conexión. Si yo estoy hablando con usted, José Luis, y usted está mirando para aquí, para allá, ¿para cuál? No me presta atención, inevitablemente yo voy a pensar, a José Luis esta entrevista con Mario no le importa nada. No es el caso, ¿eh? Claro. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces cuando estamos con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros compañeros de trabajo, con los clientes, con quien sea, ellos perciben que no estamos ahí, que estamos en otro sitio, y esto daña la relación. En segundo lugar, la falta de verdadero encuentro. Los seres humanos somos seres de encuentro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos necesitamos unos a otros. No se trata de estar muy comunicado, si hoy tenemos más comunicación que nunca. Se trata de generar vínculos emocionales auténticos. ¿Cuántas personas están rodeadas de muchas otras y se sienten solas? No tienen ese vínculo emocional. No se cuida ese vínculo emocional. Por otro lado, tenemos todo el tema de las tecnologías que en sí no son el problema. El problema es cómo las usamos, que sirven para distraernos y no darnos cuenta de otras cosas en las que tendríamos que profundizar. Y finalmente yo añadiría dos elementos. Primero, la pérdida de pérdida, digamos, parcial, recuperable, por supuesto, de esta visión humanista del ser humano. Es decir, parece como que fuéramos medios para producir, en un sentido o en otro, y no fines en nosotros mismos. Y por otro lado, yo creo que es muy seria la pérdida de un sentido espiritual de la existencia. Cada uno que le ponga el nombre, eso es muy importante, porque si yo creo que no hay una dimensión espiritual en nosotros, es decir, algo que nos trasciende, algo que nos conecta entre nosotros, con la naturaleza, con el misterio, entonces, bueno, pura mezcla de neurotransmisores, moléculas, y estructuras y sistemas que se conectan entre sí. Vamos, que no se puede pasar por la vida así, con encefalograma plano, ¿no? Hay que vivirla con intensidad, sobre todo en las relaciones. Si hablamos de salud mental, quizá lo estoy simplificando demasiado, pero hablamos de estrés, hablamos de ansiedad, hablamos de depresión. ¿Cuál sería el peor de los problemas cuando hablamos de salud mental? Bueno, el peor de los problemas es no definir realmente el origen del problema. Albert Einstein decía que para resolver un problema hacen falta tres cosas. Primero, reconocer que existe. Antes de la pandemia ya había un problema muy grande y no lo reconocía nadie, o casi nadie. Primero, reconocerlo. No es agradable reconocer, pero es un primer paso. En segundo lugar, hay que definir el origen. No quedarse con la apariencia. Tengo tos, bueno, pues tómese un antitusígeno. No, a lo mejor resulta que tiene una neumonía. Vamos a ver el origen. Entonces, definir el problema. Y en tercer lugar, resolverlo. Entonces, nosotros sabemos que las dos expresiones más frecuentes hoy en día de la patología mental son la ansiedad y la depresión. Qué curioso que las dos comparten un montón de cosas. En las dos hay una elevación del cortisol. ¿Cuándo se eleva el cortisol de esta forma patológica? En el estrés crónico. Por tanto, la ansiedad y la depresión son expresiones del estrés crónico en el que vivimos. Por eso no se trata solo de tratar la ansiedad y la depresión, que también hay que hacerlo, obviamente, sino de ver qué es lo que nos está generando ese estrés crónico. ¿Por qué hoy, viviendo el doble que vivíamos a comienzos del siglo XX, no tenemos tiempo para nada? ¿Por qué esta sensación de agobio, de ahogo, de que no puedo sacar a mi familia adelante, que tengo que trabajar a todas horas? ¿Por qué esto? Cuando esto no va en favor de la eficiencia. Sabemos que la eficiencia
baja cuando una persona tiene estrés crónico, porque hay un cambio en el riego de la corteza prefrontal. Todos sabemos que una persona ilusionada, una persona motivada, una persona que vive de acuerdo a un propósito, es una persona mucho más eficiente. Igual trabaja menos horas, pero son horas más eficientes. Al final, ¿cómo vamos a medir la calidad del trabajo? ¿Por el número de horas o por la eficiencia de ese trabajo? Claro, esto es una cosa muy importante, que nos lleva a ir a la propia raíz de todos estos problemas y no seguir poniendo parche tras parche sin preguntarse por qué cada vez hay que poner más parches, por qué ya hay tanto niño pequeñito, por qué hay tanto joven que hoy en día está lidiando con temas de salud mental, que hace años era absolutamente excepcional. ¿Por qué? Entonces yo creo que hay que tener un diálogo serio. Y en relación a lo que hablamos antes, José Luis, ese diálogo serio implica ponerse de acuerdo en algo. ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo en algo que está generando tanto sufrimiento al ser humano? ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo unos y otros en aquello que realmente mejora la educación de una persona porque le da más opciones? Entonces, claro, si en eso nos enfrentamos también, uno se tiene que preguntar si está poniendo en el centro al ser humano o está poniendo en el centro sus intereses personales. Por último, vamos a concretar y vamos a poner un ejemplo de hoy, además. Hoy se ha celebrado el funeral de Estado por las víctimas de la Dana en Valencia. Claro, hablamos de afectados que han visto ver fallecer a sus familiares, sus negocios totalmente derruidos, que ellos vivieron esa tragedia, esa catástrofe natural. ¿A qué se pueden agarrar? Gente que ha vivido un drama tan, perdona que me le diga así, tan bestia. No, esto ha sido una cosa absolutamente sobrecogedora. ¿A qué se pueden agarrar? Se pueden agarrar algo que vimos que fue un gran agarre. Vimos a una serie de personas que, sin saber qué hacer, con rastrillos, con palas, con una camioneta como mi amiga Pepa Muñoz del World Kitchen, que va allí a los sitios para dar bocadillos, que no saben lo que se van a encontrar. ¿A qué se van a agarrar? Se van a agarrar a ver que su sufrimiento no es indiferente para los demás. A eso es a lo que se van a agarrar. Individual, ¿no? Es colectivo. Claro, en el sentido de que no son personas cuyo drama, cuya tragedia traiga sin cuidado al resto de las personas, sino que cada uno con lo que puede, con lo que tiene, un rastrillo y tal cual. Claro, yo recuerdo en aquellas imágenes en televisión cuando se veían a tantos voluntarios, un poco la sensación de decir, bueno, ¿qué van a hacer? Cuando aquí harían falta pues máquinas enormes que pudieran levantar pues árboles, etc. Y yo estaba pensando, digo, sí, aparentemente solo llevan rastrillos y palas, pero llevan algo mucho más bonito. Vienen aquí diciendo, no estás solo, no estás sola, yo te voy a ayudar. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, a algo que es un bálsamo, que es el paso del tiempo. Muchas veces uno dice, yo esto no lo superaré nunca. Quizás no todo lo cure, quizás ayude a recuperar la ilusión. En tercer lugar, generar un proyecto compartido. Y en cuarto lugar, saber que el ser humano, a pesar de todo lo que ha sufrido a lo largo de su historia, ha salido adelante. Son pequeñas cositas. Ahora, cuando alguien está en una situación límite, una palabra de ánimo, un gesto de apoyo, eso puede suponer un antes y un después. Muchas veces no esperan las grandes soluciones, lo que esperan es que los demás no seamos indiferentes a su sufrimiento. Pues María Alonso Puig, uno se emboba escuchándole. Transmite mucha paz, ¿eh? Eso es muy bueno en estos tiempos, ¿verdad? Me alegro porque si no... Sí. Disfrute de Salamanca. Me decía antes que es un delito no conocer Salamanca, ¿no? Bueno, pues una vez más está aquí en esta gran tierra. Gracias por atender a Cuestión de Prioridades y a Castilla y León Televisión. Muchas gracias. Pues no somos indiferentes, desde luego, a lo que ocurrió hace un año en Valencia. A mí, por lo menos, me ha motivado, desde luego, esta charla con María Alonso Puig. Me pedía la palabra Cayo, porque me consta que le has leído bastante, además, ¿no? Sí, he leído porque algunos de sus libros son muy populares, son estos libros de autoayuda, y cuando digo esto no quiere decir que yo desprecie estos libros, pero
siempre se trata de buscar una especie de equilibrio y de ver cómo el individuo está atrapado en una sociedad. Es muy difícil todo esto en una sociedad que le machaca, permitirme, ¿no? Por ejemplo, 2 detalles. Creo que en nuestra sociedad hay miles y miles de personas, no recuerdo ahora los datos, que consumen ansiolíticos todos los días para aguantar el día, para sobrevivir. Pero me llamó la atención, yo simplemente quería hacer un apunte, esto de las tecnologías, que yo no soy tecnófobo, pero lo cierto es que cuando hoy me encontraba en la estación de trenes de Madrid y entonces había allí miles de personas, nadie miraba a nadie porque todos estamos atrapados en este móvil, el tren se retrasa, que es un problema que alguien debería de resolver, pero no nos preocupa que se retrase el tren, no tenemos capacidad para la rabia, para la protesta, para ser nosotros mismos, porque el móvil nos ha atrapado y seguimos matando el marcionito haciendo coincidir los cuadritos estos. Entonces uno tiene la sensación de que alguien ha echado algo en el agua, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, me ha hecho recordar esto simplemente. Insisto, el discurso no es nuevo, es muy positivo, pero a veces es muy difícil resolver todas estas cuestiones. A mí me ha gustado cuando ha dicho que no es bueno reprimir lo que pensamos en esta mesa. Bueno, yo no he hecho clarísimamente esto. han dicho todo lo que piensan, y más incluso. Yo no me he reprimido, Ángel tampoco y Carmen tampoco. ¿Algo que decir? ¿Que nos tenemos que ir a Soraya? Yo quería añadir, porque tú has empezado muy bien la entrevista recordando la esencia de mucho de lo que Mario comunica, y es eso de que el amor cura. Y yo hoy quería recordar, por ejemplo, a 2 amigas mías, Encarna y Marta, que están luchando contra una enfermedad que efectivamente hay pastillitas, hay cosas, pero fundamentalmente el amor, lo que te rodea y lo que tú mismo, tu amor, que eres capaz también de dar a los demás, evidentemente el amor. Bueno, esa cura. combinación Me ha gustado de mucho la entrevista, sí. Ciencia y amor. La fórmula perfecta. Ángel, rápido. Pues mira, rápido voy a elevar a categoría una anécdota, y es que dice, miramos el mar, vemos la misma ola, pero cada uno ve una ola diferente, y probablemente nosotros 3 o 4 hemos visto y oído una entrevista diferente. Sí, seguramente. Y de hecho os habéis quedado con titulares diferentes, claro. Eso es lo bueno. Bueno, hoy terminamos con Soraya Lázaro y sus noticias curiosas, y en un día triste y duro y doloroso, bueno, pues vamos a irnos con un poco mejor de sabor de boca. Muy buenas noches, José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. Una mujer se deja picar por miles de abejas por salud y se llena de comentarios. Pero ¿cómo no se va a llenar de comentarios este vídeo? Si hay gente que es que hay que encerrarla porque es un peligro hasta para sí misma. Esma Kapan se define como la mujer abeja. Ella dice que hacer esto tiene, muchísimos beneficios para la salud. A ver, por partes. Sí, el veneno de la abeja tiene beneficios. Tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas que se han utilizado en terapias, como la apiterapia para tratar afecciones como la artritis o el reumatismo. Se está investigando incluso que pueda ser beneficioso para la cura contra el cáncer. Pero esto está en investigación todavía, esto no es real. De ahí a que te pique una abeja y te cures del todo, hombre, pues tampoco es eso. Porque como seas un poquito alérgico, te da un shock anafiláctico que te quedas ahí en el sitio. O provocarte esta hinchazón y estos moratones que tiene esta chica. Es que dejan utilizar las redes sociales a cualquier hoy en día. Continuamos. Un perro de 2 kilos ha espantado a un oso que entró en su casa a robar. Un bichito de 2 kilos frente a un bichazo de casi 90 kilos aproximadamente tendrá. No ha tenido ningún miedo. El oso entra en la casa, olisquea un ratico, y cuando se da cuenta de la presencia del perro, sale por patas. Y el perro va detrás. Consigue echarle de la casa y el tío luego no te piensas que se ha calmado, no, se queda mirando para afuera ladrando como diciendo, tú vuelve. Tú vuelve. Sí, está claro que el tamaño no te da las agallas. Y por último, ahora os cuento una curiosidad muy fuerte. ¿Por qué las alcantarillas son redondas? Se ha hecho viral el vídeo de Laura Gómez, esta profesora que nos va a orientar de por qué, donde explica que es la única figura que no puede caerse dentro de sí misma. Un cuadrado o triángulo podría alguna de las esquinas caerse para adentro y quedarse ya inclinado. Pero esto con un círculo no pasa, eso no puede pasar. Y espérate que dice una ventaja más. Escucha. Además tiene más ventajas. Fíjate que a la hora de transportarlas es mucho más fácil moverlas rodando. Imagínate tener que mover un cuadrado de hierro. La cosa se complica. Es que no me había parado jamás a pensarlo. Es que en el cotillo aprendemos de todo. Yo me quedo por aquí bichando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua!
Y Ángel Cuaresma pisando alcantarillas todos los días por la ciudad y no sabías estas cosas. No, son las alcantarillas de Ferraz. De Ferraz. Sí, es evidente. Bueno, si lo vinculas todo a la política, pues los al final luego fontaneros. Cayo Sastre se enfada, en fin, acabamos por peteneras. Cayo, gracias por estar aquí. Encantado. Reconcíliate más con los políticos, por favor. El amor cura y las tertulias entre amigos también. También sanan. Bueno, Ángel, gracias por Un placer, ha sido un placer. Mañana nos vemos, 11 menos 25 de la noche. Descansen y disfruten. Adiós.